Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te tengo una gran, pero gran noticia en este episodio. Y empiezo diciéndote que este saludo lo estoy grabando en un 25N, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres. Es muy fácil distinguir ciertos tipos de violencia muy obvia en contra de las mujeres y sin embargo hay ciertos tipos de violencia que son muy normalizados, más difíciles de distinguir y uno de esos tipos de violencia que está completamente normalizado es la exigencia de que las mujeres, todas, correspondan a un tipo de apariencia hegemónica, llámale general, al cual la mayoría ni siquiera se parece. Pareciera que hay un constante mensaje, no solo a nivel de apariencia, sino de muchísimas maneras, que ataca a las mujeres en esta cultura diciéndoles, no eres suficiente, no eres suficiente. Y si bien esta situación me ha interesado hace muchísimo tiempo y por eso he creado un proceso que acompaña a las mujeres en el trabajo de sanación de esta herida, esta temática se volvió aún más alarmante para mí en el momento en que tuve una hija que es mujer. Es antes de los 7 años de edad que ya todas las niñas en algún momento han experimentado la creencia de que hay algo mal con su apariencia, algo mal con lo que son, y esta realidad tiene que cambiar. Podemos crear una realidad en la que la belleza esencial de cada niña es abrazada, en la que cada niña es consciente de su identidad sagrada, de lo único que es su existencia. Y buscando eso, he escrito un libro que ha sido ilustrado por una artista maravillosa, Sara Derba, y que se llama Eres Suficiente. Quiero anunciarte con enorme alegría que ya puedes acceder a este libro para infancias que ha sido inspirado en niñas, pero que también es un libro completamente apto y muy benéfico para niños y también para todas las niñas internas que habitan en nosotras, heridas con esta marca de creer que no somos suficientes. Déjame contarte además que las ilustraciones de este libro son divinas porque Sara hace sus acuarelas con materiales completamente naturales. Las ilustraciones originales de este libro, que verdaderamente son toda una obra artística llena de belleza y corazón, están hechas con materiales naturales como semillas, flores, raíces, frutos. Y entonces, ¿cómo puedes acceder a este libro? Como mi mayor intención es que este mensaje llegue a todas las niñas que sea posible, niñas pequeñas y niñas internas en mujeres que han vivido esta herida, durante todo diciembre tendremos un cupón que hace accesible la versión digital de el libro Eres Suficiente. Este es el inicio de editorial Terapia para Llevar. ¿Cómo accedes a ese cupón? Ve de inmediato a seguir el perfil de @paola.aban en Instagram o @terapia.parallevar y ahí estará publicado en el primer post que veas ahí anclado
el cupón que te dará el acceso totalmente gratuito a la versión digital. Esto además lo que hace es que tú, si eres mamá, tía y quieres maestra y quieres regalarle este libro en físico a alguna nena que esté cerca de ti, puedas primero checar el contenido, porque yo sé claramente que te gusta cuidar y saber qué contenidos van a ver las niñas y los niños alrededor de ti. Ahora, si tú quieres contribuir a este proyecto que es Editorial Terapia para Llevar, para que podamos seguir haciendo emprendimientos de este tipo, pero sobre todo quieres tener un libro que es bellísimo como regalo para alguna niña, algún niño que esté cerca de ti o para tu niña interna, claro que puedes comprar este libro en físico y lo puedes adquirir en la página de Terapia para Llevar con envío a todo México o en algunos puntos de venta, como por ahora la tienda de Tepos Cuencos en Coyoacán. Así que muchas gracias por apoyar este trabajo de validar, abrazar, amar la identidad sagrada de cada ser que llega a este planeta. Y por último, antes de ir a esta entrevista del día de hoy, que por cierto también nos habla de que hay una cara femenina de la sabiduría ancestral, porque hasta en el terreno de la sabiduría ancestral han predominado las voces masculinas y claro que hay una cara y una voz femenina de la enseñanza de la sabiduría ancestral y para ello tenemos hoy a Aleli, que es doula, partera espiritual y que facilita un proceso que quizás tú que eres buscadora, buscador de estos caminos, ya hayas escuchado, se llama 13 Clanes Madre, un proceso inspirado en las enseñanzas de Jamie Sams, que por cierto te súper recomiendo los libros, los oráculos, los materiales de Jamie Sams, una mujer norteamericana que caminó aprendiendo de muchas mujeres y hombres de conocimiento de las tradiciones de sabiduría ancestral. Y bueno, este proceso que Aleli enseña fue después de ser inspirado por Jamie Sams, diseñado como ya un proceso terapéutico por su maestra Shanat Barra. En fin, entonces tenemos cara femenina de la sabiduría ancestral el día de hoy con Aleli, pero antes de ir ahí tengo un último agradecimiento a las más de 60 personas que se inscribieron al proceso en línea Soy Suficiente. Muchísimas gracias. Pero a todas las personas que me siguen escribiendo y diciendo me quiero inscribir al taller, ya se cerraron las inscripciones, ¿qué pasó? Decirles que sí, terminó ya el acceso a la inscripción al proceso en vivo, pero ya a partir de diciembre puedes acceder a la versión grabada de este proceso de 21 días para sanar la herida de insuficiencia y florecer. Corre a terapiaparallevar.com, corre a darle follow a los perfiles de Paola Bani Terapia para Llevar, que el invierno es un momento maravilloso para ir a la cueva interna y trabajar en ti. Ahora sí, les dejo con Aleli. Estoy aquí con Aleli y estamos rodeadas por las montañas de Amatlán en un día 11 Ajmac, Día del Perdón, Día de las Abejas en la cuenta del tiempo maya. Nos estamos echando un cacaucito y estamos aquí listas para echarnos una buena plática sobre un tema del que podríamos hablar días. La sombra o el lado oscuro de lo femenino. Aleli nos va a contar más. Y bueno, contarles que recientemente yo me di un baño delicioso de hierbas aquí en mi casita, me lo vino a dar Aleli. Y ya me había dicho varias veces, te doy un baño, te doy un baño. Y yo, sí, luego. Y fue una cosa súper
súper amorosa, integradora. Yo me sentía realmente como un bebé estando ahí y me encantó. Pero me gustaría, Leli, que tú te presentes a ti. ¿Qué haces? Yo sé que haces muchas cosas, pero compártele a quienes escuchan Terapia para Llevar. ¿Qué haces? Y primero que nada, bienvenida a este espacio. Gracias. Pues agradeciendo el espacio aquí con todas tus escuchas de Terapia para Llevar, saludando desde Amatlán de Quetzalcóatl, aquí en tu casita, mirando las montañas. Y bueno, soy Alelí, vivo acá hace 10 años, me dedico a hacer acompañamiento a procesos de transformación, particularmente femeninos, pero cada vez más se abre a trabajar con masculinos. Entonces así siento que ya es lo que me toca también la integración y me encanta. Y entonces, bueno, nos dicen dulas, ¿no? A las que acompañamos el proceso de embarazo, parto, posparto. Y yo siento que soy dula de distintos procesos de transformación, o sea, acompañante de procesos de transformación. Trabajo mucho con los baños, con el agua, con las hierbas, con el canto. Y acompaño también un proceso que se llama 13 Clanes Madre, que es una herencia del norte, que fue traída aquí, por el ratito hablo más a profundidad de eso. Y bueno, soy mamá de una muchacha que casi cumple 16 años y también pertenezco a un colectivo que se llama Sincronía Viricuta, donde también nos dedicamos pues a generar un proyecto de restauración, de regeneración ambiental en Viricuta. Entonces también gran parte de mi tiempo lo dedico a estar allá y a estar ahí como viendo las maneras de poder generar. Para quienes no saben, Viricuta es un desierto que está en San Luis Potosí y que es un lugar sagrado, sagradísimo, para los huirráricas, que conocemos más popularmente como la tribu huichola. Es, claro, un lugar donde crece la medicina de este pueblo, que es el jicuri, le llaman ellos, más conocido como peyote popularmente, y que desafortunadamente hace algunos años ha estado en la necesidad de ser defendido porque parte del territorio se vendió a empresas, a transnacionales canadienses, y por supuesto esto no tiene ningún sentido porque es un lugar donde este pueblo, el pueblo Wixárika, tiene su santuario. Entonces sería algo así como tan absurdo como que le vendieran el terreno de la Basílica de Guadalupe a una transnacional. Pero bueno, luego hablamos de eso porque en realidad vamos a comenzar compartiéndoles acerca de un tema súper interesante. Arráncate, Alelí. ¿Qué es esto de la oscuridad femenina? Bueno, pues es un tema que yo lo voy a abordar desde mi lugar y que es como muy amplio y, y como agarrando de línea el trabajo que yo hago, que por un lado es acompañamiento a mujeres en sus embarazos, partos y pospartos y como no solo de bebés, ¿no? O sea, como que una vez, cuando tuve que decidir si quería ser partera de bebés o no, una amiga me dijo, es que yo te veo más a ti como una partera espiritual que como una partera de bebés, ¿no? Me encanta, o sea, parimos procesos, parimos ciclos, parimos proyectos. Yo estoy por parir un libro, estoy en las contracciones de parir ese libro. Parimos muchas cosas como seres ultra creativas que somos las mujeres. Exactamente. Entonces es como acompañar esos procesos de vida, muerte, vida y como resignificar la importancia de honrar los ciclos, ¿no? O sea, como diría los ritos de paso, ¿no? O sea, como poder así cerrar bien, para abrir bien, para, ¿no? Estar ahí como, y en esa escucha profunda de esas oscuridades, ¿no? Entonces, bueno, también soy estudiosa ahorita del ciclo sinódico de Venus, ¿no? Y ahí nos hablan mucho como, pues es una sabiduría muy femenina en el sentido de que habla como vida, muerte, vida, ¿no? Y como esta espiral en la que vamos durante la misma vida, como atravesando los procesos espiralidosamente y cada vez vamos profundizando en ciertos aprendizajes que cada quien viene aquí a aprender, ¿no? Claro. Oye, la oscuridad, la noche, la muerte, tienen muy mala fama.
O sea, no son taquilleras, como que no nos gusta ese lado de la creación y la destrucción, por ejemplo. Y sin embargo, pues nacemos en la oscuridad. Si tú lo piensas, La semilla brota. ajá, ahí es la semilla brota en la oscuridad. Las bebés, los bebés crecen en un útero que está totalmente oscuro. Y en la noche pasan cosas maravillosas. Hay criaturas divinas en la noche, ¿no? ¿Y a qué te refieres tú? ¿Qué es lo que nos quieres compartir hoy con respecto a eso? Pues sí, llevo como días así desde que quedamos que íbamos a hacer este programa, así como de bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es la beta, no? Así como por donde vamos a profundizar. Entonces, hace ratito que tomábamos el cacaocito recién calientito, yo nombré el femenino oscuro, y con decir oscuro como que justo no estoy hablando como de la sombra darky, así patológica, enferma, ¿no? Sino como, o sea, es un término que es muy amplio, que se puede tomar así como, bueno, el lado oscuro de lo femenino, ¿cuál es? Que claro que podemos también platicar de eso, porque sí siento que es bien importante que las mujeres nos hagamos cargo, ¿no? O sea, de toda esta parte que por ser parte de esta civilización enferma, pues también encarnamos, ¿no? Mm. O sea, hace poco leí un libro que decía como la mujer cuando se dejó de sentir amada por el masculino y vista como la gran diosa, se enfermó y se creó el arquetipo de la arpía, ¿no? Esta mujer envidiosa, esta mujer manipuladora, esta mujer, ¿no? Entonces hay como muchas maneras, o sea, como muchos lugares desde donde mirar el femenino oscuro, ¿no? En el que la beta que yo agarré como para este programa, sin que dejemos de lado lo que acabo de mencionar, porque es muy interesante también, porque tiene que ver como desde dónde nos relacionamos con nosotras mismas y con las otras mujeres y con el masculino, ¿no? Y desde dónde amamos, ¿no? Entonces, ¿Qué tema? sí, sí. Sí. Pero bueno, justo esta beta que yo tengo, que llevo muchos años trabajando, que son los 13 clanes madre, que es un mapa que a mí me llegó a través de mi maestra Shanat Barra, pero que ella tomó esta columna vertebral de Jamie Samson, una mujer mitad nativoamericana, mitad mestiza, que a su vez tomó del pueblo Kiowa, entonces como toda... Hay todo un linaje a través del cual ha bajado esta enseñanza. Ajá, para mí ha sido como todo un descubrimiento porque justo como que ellas no hablan como de el sagrado femenino, pero mucho como se le llama el oscuro femenino, sí, el femenino oscuro le llaman porque tiene que ver como con toda esta parte como muy silenciosa y que tiene que ver con la raíz, con los procesos vida, muerte, vida, ¿no? O sea, en los cuales son necesarios aventarnos a desencarnarnos y a soltar el personaje para realmente renacer y que todos los procesos y todos los procesos psíquicos, que a veces yo siento que nos pasa mucho, por lo menos a mí me pasa que tengo mucha información y ya me leí los libros y Gabor Mate y Eckhart Tolle y sí a huevo. Y luego ya en la realidad, muy real, pues le sigo lupeando con mis patrones que me voy como hilo de media, ¿no? Entonces, como que lo que nos plantean aquí es un mapa muy bonito porque va a, desde una manera muy sencilla, conectar con esa sabiduría profunda del femenino, que tiene que ver con el no hacer, que tiene que ver con la receptividad, que tiene que ver con crear un equilibrio entre el hacer y el no hacer en una civilización en donde hemos privilegiado el hacer y la producción y el éxito, ¿no? Entonces, el no hacer significa, por ejemplo, los días de tu menstruación, no hagas nada. No hagas nada aparentemente para esta civilización. Quédate en tu casa, eres canal, eres puente entre el cielo y la tierra, particularmente los días que estás menstruando. Guarda silencio, haz un ayuno, prende un fuego y concéntrate ahí, ¿no? Entonces, pues es como un llamado en este tiempo, que además ya muchas profecías lo dicen, en que está bajando o sea, hay como baja el cielo a la tierra, ¿no? Ahorita no viene tampoco con Acuario, ¿no? Dicen que venimos de Piscis, que entra Acuario y dicen el femenino viene, ¿no? O sea, sí, pero viene una integración. O sea, ¿cómo nos reconciliamos hombres y mujeres? ¿Cómo nos hacemos cargo y nos hacemos responsables de todos estos casi 5,000 años de patriarcado por ahí?
en los que hemos co-creado esta realidad, este consenso de realidad, y entonces ahora en dónde vamos a poner la atención. Entonces este mapa, a mí en particular, lo que me ha tocado es acompañar a pues, mirar para adentro y observar las mujeres particularmente desde qué lugar nos ponemos en la vida y cómo nos hacemos cargo de nuestra víctima, cómo nos hacemos cargo, o sea, desde qué lugar nos relacionamos, para empezar con nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues ha sido todo un camino en el que pues, me ha dado muchos tropezones, pues para empezar conmigo misma, ¿no? Porque la lengua me como un taco, ¿no? Aquí hablan mucho walk the talk, ¿no? Es una palabra que viene mucho del norte, ¿no? Walking beauty. Caminar en belleza, Ajá. caminar la palabra. A ver, déjame ver a Lely si estoy entendiendo bien. O sea, hemos entendido el mundo y a través de observarlo nos damos cuenta que hay un principio masculino y un principio femenino. O sea, los chinos lo llaman el yin yang, los hinduistas le llaman Shiva y Shakti, la unión de eso en los pueblos de acá es Ometeo. O sea, en todas las tradiciones, y basta observar con un poco de atención, vemos que hay un día, una noche, o sea, como que hay realmente una distribución dual de todo lo que sucede en la vida y la muerte, ¿ya? Si entiendo bien, y estaría yo de acuerdo con eso, es que estamos en una etapa, digamos, de la vida, de este planeta, en la que llevamos milenios en los que la energía masculina y el estilo de hacer las cosas en un modo masculino ha preponderado, claramente. Y como masculino entendemos el sistema económico que tenemos, buscar la productividad siempre, el éxito mesurable de ciertos estándares, en fin, ¿no? A costa de, pues, de toda la sabiduría de lo femenino, creo yo que es como más nutridora, más amorosa quizás, incluso amable, quieta, en fin. Entonces, lo que yo escucho que tú sugieres es que hay como un camino femenino que nos permite reeducarnos en una manera más equilibrada de caminar la vida y que esto, pues, pareciera que las tradiciones ancestrales tenían muy buen conocimiento de esto. ¿Voy bien hasta aquí? Sí, Ok, voy entendiendo bien. sí, vas bien. Ahora, hablemos de ¿y qué tiene que ver esto con lo oscuro? Porque, o sea, como oscuro y como a lo mejor conviene distinguir entre oscuro y sombra, porque no es lo mismo, ahora que me doy cuenta. O sea, la sombra tiene un grado de oscuridad, pero la sombra solo se da en la luz. Qué interesante, ¿no? En la oscuridad que tú me dices, se descansa, es lo que estoy entendiendo yo. Se germina o se empieza el proceso, se regenera. Más la sombra es otro fenómeno interesante que podemos como hablar aquí o después, que es, por ejemplo, o sea, las deidades, hay deidades, y yo que me gusta mucho investigar sobre los mitos hinduistas, les llaman que hay deidades blancas y negras. Y como blancas está Lakshmi, Durga, o sea, todas estas, sus equivalentes, la Virgen María, Magdalena, en fin, todas las luminosas, amorosas, estos íconos, estos símbolos, ¿no? Figuras que tenemos. Y están las diosas oscuras que debo decirles, a mí particularmente, me encanta, sí, como También. Kali, como Chinamasta, etcétera, ¿no? Hay un momento la Solteo, la Coatlicue, o sea, y seguro todas las tradiciones tienen así, sí, la Malinali, en fin, ¿no? Como sus equivalentes. Y otra cosa es la sombra. O sea, aquí ya estamos dando todo como un mapa, pero, por ejemplo, Lakshmi, ¿no? Esta diosa de la abundancia, siendo una diosa de luz, tiene una sombra. Como decir, una mujer que es Lakshmi o que está resonando con el arquetipo de Lakshmi, es abundante, es generosa, puede multiplicar los recursos, sabe cómo administrarlos, genera belleza. Pero una mujer mismamente, Lakshmi, en la sombra,
se vuelve ambiciosa en exceso, avara, no le importa pasar encima de nadie, envidiosa, etcétera. Pero de nuevo, retomemos, tú de lo que nos quieres hablar es de lo oscuro, ¿no? De la sombra. Pues sí, o sea, en realidad podemos hablar de todo eso porque siento que todo va junto con pegado de alguna manera. Son cosas como que podamos darnos cuenta que sí se necesita ahorita generar un equilibrio entre esta energía que en esta civilización se ha ido más hacia poner la atención en el afuera y en el exceso de productividad, tanto así que pues, hemos depredado, ¿no? Ya la madre tierra de una manera un poco exagerada. No un poco, muy exagerada, Muy exagerada. ¿no? Y que sí, o sea, como que llega un tiempo en el que sí hay un llamado profundo a un equilibrio, ¿no? Y que es una danza, o sea, no es ni el de lo femenino ahora impone a lo masculino, ni, o sea, no es una competencia, o sea, dicen que estamos pasando de la competencia a la colaboración. A rebalancear, digamos. Entonces, y que son distintas maneras, o sea, que cambie el son que danzamos, la danza que danzamos, donde ponemos la atención, que aquí dicen en el camino maya tolteca, que es el que caminamos con los clanes madre, con la integración de mi maestra, es el camino como que habla justo, ¿no? Nahual, tonal y una integración de estas dos energías primordiales, yin, yang, como quieras llamarle. Entonces es una danza en la que vamos entendiendo estas cualidades y sí se ha exagerado el poner la atención afuera. Entonces por eso se acierta, a ver, de reversa en el hacer y hágase cargo, que esto esté pensando, que esto esté diciendo, que esto esté emitiendo y que tanto nos hacemos cargo como co-creadoras, hablando del femenino y hablando de la sombra del feminismo, del femenino, que tanto nos hacemos cargo de desde dónde hemos co-creado toda esta realidad, porque desde donde hablamos nosotros somos co-creadores de la realidad y hágale usted como quiera, pero hágase cargo, ¿no? Sí. Entonces es como cómo poder las mujeres desde ser las que creamos la vida en nuestros vientres, ¿no? Desde tener esta fuerza y este poder, como cómo vamos recobrando nuestro poder creador, igual y masculino, o sea, cómo nos hacemos cargo en presencia de que todo se expresa y se manifiesta y entonces, a ver, pues vámonos a poner un poquito de atención, ¿no? Oye, te voy a contar algo que me viene con lo que decías. De lo más difícil que yo he hecho en mi vida, y es más, no me sentiría graduada en ese proceso, es colocarme o aspectarme a mí misma desde un modo femenino de prosperar, si quieres, de vivir, de estar en el mundo. Esto fue claramente muy hablado entre Jeffrey y yo cuando él y yo decidimos tener una bebé o un bebé, pues yo tenía muy claro que quería dedicarme a vivir ese proceso nutriendo a mi hija, en este caso, estando presente, pudiendo tener una lactancia tan larga como yo quisiera, porque me interesaba, ¿no? Porque es lo que debía hacer. Y sin embargo, o sea, sonaba muy bonito, pero la realidad es que ante la carencia, voy a decirlo así, de figuras masculinas confiables en mi historia anterior, yo aprendí un modo de vida muy masculino. O sea, en el momento en que mi padre no pudo ser mi proveedor económico muy temprano, pone desde que yo tenía 13, 14 años, yo aprendí que yo tenía dentro de mí la capacidad de generar dinero, libertad, o sea, hacer lo que a mí me daba la gana si aprendí a trabajar. Y lo desarrollé muy bien y muy temprano y sé moverme de ese modo. Entonces, cuando ya me embaracé, claro, el acuerdo intelectualmente sonaba perfecto, ¿sabes? Como, pues sí, yo tengo una hija y tú me mantienes, casi, casi, ¿no? Pero además era totalmente factible porque el papá de mi hija puede generar prosperidad, está completamente dispuesto a hacerlo, pero había algo, o sigue habiendo algo en mi sistema nervioso,
que piensa así como, sí, ahorita, pero si se muere un día o se enferma, yo no puedo perder mi capacidad de hacer dinero. Si nos separamos un día, me explico, o sea, ha sido todo un reto relajarme ahí. Y esa relajación es la mamá de este podcast, ¿sabes? O sea, es como decir, voy a hacer algo porque quiero, porque me gusta, porque es útil y tal vez, o seguramente no voy a ganar un peso de eso, pero me gusta. Puta, pero qué difícil relajarse ahí. Porque Pues es hay que como muchos mensajes, ¿no? De no vas a sobrevivir, en este sistema no vas a sobrevivir. Claro, pero justo lo que queremos es cambiar el sistema. O sea, como que justo el planteamiento desde mi punto de vista es como que un viejo paradigma, así le llaman, que es un consenso de atención, así se le llama en el mundo maya tolteca, por así decirlo, en donde todos decidimos poner la atención afuera. Ahorita se está cayendo, estamos viviendo, O sea, hay daño colectivo. entonces lo que dicen es que estamos como cada vez más generando la masa crítica, la masa cuántica, en donde vamos a empezar a poner la atención en otra parte para crear una nueva realidad, en donde haya un nuevo equilibrio, en donde de entrada somos parte de una unidad, superamos la herida de separación, y en donde segundo, ya el solo hecho de estar aquí vivo significa que está todo resuelto. O sea, tienes todo lo que tú necesitas para vivir en abundancia, ¿no? O sea, es la divina providencia de la que nos han hablado. Entonces es como, por ejemplo, dicen que la energía femenina bien puesta en su lugar tiene la capacidad de atraer todo lo que necesita, atraerlo, no ir corriendo por el bisonte, que es la energía masculina, o sea, atraer todo lo que necesita. Esto no significa que vas a hacer cosas, pero no vas a estar todo el tiempo en el afuera y un rush imparable de que además es insaciable. O sea, una vez que obtienes algo, siempre más y más y más y más. Y la cultura del desecho de que, ¿no? O sea, como... Sí, un consumismo impresionante, una carrera impresionante, miles de enfermedades psicológicas, físicas por este sobreestrés y esta explotación y autoexplotación. Ahora, paréntesis, porque quien escucha este podcast o de pronto vamos a cursos, leemos libros y nos tomamos todo a pie juntillas y de pronto eso se puede tornar en creer que quien no vive así está haciendo algo muy malo con su vida o debe saltar heroicamente a comprar un pedazo de tierra y criar sus gallinas. Claro. Yo no encuentro realista. Sí, no. Sino que creo que justo ha habido mapas terapéuticos, filosóficos, incluso de práctica espiritual, donde a mí me parece que un camino inteligente es irlo construyendo poco a poco. Son procesos largos. Son procesos largos y lo primero es como creo yo el entendimiento, la aceptación, o sea, quien te escucha y dice, pues suena muy bonito que yo unos días de mi menstruación voy a parar y no voy a hacer nada, pero ¿qué crees? Me van a correr de mi trabajo o tengo 3 hijos y no estaba el papá, o sea, claro que hemos ya construido la estructura social de una manera en que no está apoyando esto de lo que estamos hablando tú y yo claramente. Claramente. Pero es posible poquito a poco. O sea, por ejemplo, yo sí, o sea, sí invito a las mujeres a que de entrada dejemos de tirar nuestra sangre a la basura. Que de entrada dejemos de generar residuos tóxicos como es una toalla comercial. O sea, de contribuir a la generación de residuos de basura, por decirlo así, y que podamos empezar a tener una relación viva con nuestra sangre viva, que es una sangre que además representa la capacidad que tenemos las mujeres de mes con mes volver a renacer. O sea, es una sangre que está hablando de un proceso vida, muerte, vida que cada mes tienes adentro de ti, que lo puedes llevar a un trabajo psíquico, emocional, o simplemente poder honrar esa sangre que pudo haber gestado la vida, sí, ¿no? Y poder devolverla a la tierra. Y puede ser en tu maceta, en el parquecito, o sea, ya hay muchas maneras de tener, hasta calzones ya super pros hay, ¿no? O sea, ya está toda una mercadotecnia alrededor que tiene que ver con este espacio de esos días. A lo mejor no vas a poder irte al monte y prender tu fueguito y acallar tu mente y bajar los mensajes del gran misterio o la vida,
porque así es lo que dicen, que antes las mujeres eran la punta de la flecha en muchas comunidades porque tenían esta capacidad en esos días que nuestro útero es como una antena parabólica, en los que esos días precisamente se abría esta conexión con el misterio para ver, visionar a dónde iba la tribu, la comunidad en este tiempo que eran nómadas, ¿no? Estamos en otro tiempo, pero sí es un portal poderosísimo para conectar con nuestra intuición con La nuestras menstruación, la sangre menstrual. sangre menstrual. Entonces, esos días a lo mejor no vas a dejar de ir a chambear, a lo mejor no vas a dejar de preparar la comida a los chamacos, o sea, todo bien, pero sí que esos días tengas un espacio de silencio. Dicen, esos días son espacios buenos para el no hacer o el hacer, pero solo cosas que sean de adentro hacia afuera. Ponte a bordar, ponte a escribir, ponte a cantar, o sea, como tú a ti te guste, pero como crear y sacar información de adentro hacia afuera. Son como, es el llamado a conectar con nuestro orenda, le llaman los La payowas, onda, ¿no? O sea, que sí. tu esencia espiritual, o sea, como poder estar ahí contigo y habitándote. Y O sea, tu familia espiritual, tu origen. Orenda es tu esencia espiritual, pero que eso te permita conectarte, ¿no? Con todo lo que es. Entonces, pues ese es así como el llamado, ¿no? No tan radical, así como vete al monte, cómprate, o sea, deja todo, o sea, como bueno, espérate, ¿no? Sí pasa algo, ¿eh? Yo lo he experimentado. O sea, esta enseñanza de, en lugar de usar una toalla sanitaria desechable, que es lo que casi todas hemos aprendido, tomar opciones como ya sea una copa menstrual o toallas de tela o en fin, hay ya muchísimas opciones que usan las mujeres y ver la propia sangre y a lo mejor de pronto sembrarla o es todo un viaje eh, súper distinto de relacionarse con el propio cuerpo, la naturaleza, los ciclos, etcétera. Como que hablaba el otro día con una sexóloga que venía acá y es como que la información que hemos recibido viene justo en un estilo muy masculino, como el proceso científico, los ovarios, el útero, que de hecho debería llamarse matriz, porque la matriz, y, pero no nos enseñan, por ejemplo, que a mí me parece increíble que en las escuelas nos enseñe que hay un ciclo hormonal, o sea, a partir de que está la menstruación hay un ciclo donde tenemos distintas características cada fase, o sea, orgánica, distintas hormonas, distintas tendencias, predilecciones, o sea, ¿cómo es posible? Necesidades, que eso no sea parte de la educación sexual de las niñas y las mujeres. Total, ¿no? ¿No? Y de los varones que también estén Claro. sensibles a nuestro ciclo y a Claro. su propio ciclo, ¿no? O sea, como todos somos cambiantes. Claro, yo empecé, por ejemplo, a partir de eso a notar patrones de relación según el ciclo. O sea, es como que ya ni me clavo tanto en la pelea de 2 días antes que me baje, porque es un momento donde está la progesterona, todo lo que da y toda la tensión al máximo. Entonces, como ya aprendo a decir, esta soy yo 1 o 2 días antes de mi menstruación. Y luego viene mi menstruación y me transformo en otra mujer. Así como, ay, qué rico. Como liberada. Qué fuerte, ¿no? Que no lo conozcamos, que no tengamos una relación directa como mujeres. Y claro, también como cualquier persona que se relaciona con una mujer. Exactamente. Ujú. Sí. Sí, pues ese es el llamado, como el cuidado, la ternura radical, la confianza radical, corazón y todo eso, ¿no? O sea, como si estamos en un tiempo de transformación profunda, probablemente siempre la humanidad estaba en momentos, ¿no? Pero si tú lo ves históricamente, sí estamos en un cambio muy profundo, que va a llevar mucho tiempo. Pero sí, uno de los llamados es así, bueno, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué es el cuidado, no? ¿Qué es el cuidado de mí misma? Pero ¿cómo cuido mis vínculos? Partiendo de que vemos cómo los vínculos ahorita estamos, o sea, en crisis total. Entonces, ¿desde dónde nos vinculamos? Porque somos seres que amamos vincularnos, que necesitamos. Entonces, ¿desde qué lugar? ¿Cómo me honro a mí? ¿Cómo te honro a ti?
mujeres entre mujeres, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿No? A ver, tú me mencionaste un tema del que a mí me interesa mucho hablar, que es, esto está muy interesante, jaja, cómo las mujeres hemos internalizado el patriarcado. O sea, entendiendo por patriarcado que ha habido miles de años en los que prevalece, como estamos hablando, esta energía, este liderazgo masculino, esta manera de hacer las cosas, que ojo, no es que sea mala per se, pero se ha excedido, digamos. O sea, se ha vuelto la única manera de hacer las cosas y deja incompleta la realidad. Y entonces, una manera de entender eso es que lo que hay que hacer en este momento es, de algún modo, limitar o destruir, digamos, ese legado a través de un reempoderamiento femenino. Y sin embargo, creo que una de las más grandes confusiones es creer que el proceso que nos va a llevar a un mayor equilibrio, mayor armonía, mayor crecimiento, en fin, que nos va a llevar a avanzar, tiene que ver con una guerra entre hombres y mujeres o lo masculino y lo femenino. Eso simplemente no puede ser, porque ya sea que habites en un cuerpo de hombre, de mujer, menstruante, trans, lo que sea, todo mundo tenemos características femeninas y masculinas. ¿Hace sentido? Entonces no puede ir por ahí, o sea, es un hecho. Sin embargo, estamos aquí como con un legado de esta cultura del abuso, de la violencia, de la explotación, del extractivismo, de un montón de vicios, lo voy a llamar así, que hemos generado, que se traducen en relaciones narcisistas, crisis ecológica, consumismo, o sea, enfermedades. Es un desequilibrio, la verdad, importante en el que estamos viviendo. Pero entonces, si la cosa no va o el camino no va por hacer más guerra, por destruir, ¿qué nos dice, por ejemplo, este mapa que tú estudias y según lo que tú has caminado, que ya son bastantes años, y tu entendimiento? O sea, como, ¿y ahora qué? La pregunta del bicho. Sí, pues yo siento eso, como nosotros hablamos mucho de la reconciliación, ¿no? O sea, como de estos, o sea, como esta danza entre el día y la noche, que son complementarios y como que no es que sea mejor la noche ni el día, son dos esencias primigenias que se han confrontado, ¿no? Es lo que te decía, salir de la competencia a la colaboratividad, o sea, como aquí a mí me gusta mucho del mapa, particularmente de los 13 clanes, o si tú vas a pueblos originarios, como este legado en donde ellos nunca han dejado, bueno, no puedo hablar por todos, ¿no? Pero en lo que yo he observado y con los pocos pueblos que he podido tener contacto, o sea, ellos tienen una relación con la naturaleza, con los seres naturaleza, como horizontal. O sea, no se pusieron en la cúspide de la cadena. Y siento que parte del problema de estas civilizaciones es que nos creemos los más chingonetas y entonces desde ahí tenemos el permiso de depredar todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, nos hemos puesto por encima, ¿no? Pues esta mentira que se promovió con la Biblia, que en la Biblia la enseñanza es que la tierra, las plantas, los animales están puestos a disposición del hombre y para servicio del hombre, que es un entendimiento súper distinto a como lo tenían muchos pueblos originarios, que es como, no, hombre, o sea, todo es mi relación, es mi familia, de hecho, son mis ancestros, porque ellos llegaron antes a este lugar que yo, entonces yo estoy aquí después que ellos y les merezco un respeto, una honra, y si acaso vengo a armonizar con ellos, ¿no?
Entonces, Total. yo creo que parte del camino es eso, o sea, empezar a entablar relaciones vivas y horizontales con el agua, con el fuego, con el viento, con la tierra, con la montaña, con, ¿no? O sea, y todo este concepto que hablan mucho los pueblos de aquí, del Abya Yala, pues el Aini, ¿no? La reciprocidad. O El sea, equilibrio. parte de lo que dicen un abuelo maracame cuando empezó el COVID me hablaba, ¿no? O sea, como yo le decía, bueno, ¿qué sientes que está pasando? Y me decía, pues es la falta de equilibrio porque el ser humano ha tomado de más, ¿no? Sí. Entonces ya estamos en un colapso, o sea, ya no necesitamos recordar que si tomamos recursos, que es lo que hemos tomado, o sea, ¿no? Que si agua, que si minerales, que si, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, Y quisimos imponer nuestra forma. O sea, te lo voy a decir desde un modo, desde un ejemplo muy sencillo. Es como, pues nuestros desechos, como el excremento, la pipí, etcétera, eso le pertenece a la tierra. O sea, como lo hacen todos los animales, salvo los acuáticos, ¿ya? Y pues a nosotros se nos ocurrió que era mucho más cómodo defecar en el agua. O sea, y como, pues a mí me sigue pareciendo extraño que el nivel de desconexión de la realidad es tal, pues que a mí, más de 30 años, me pareció muy normal, porque es lo que aprendí, ir a poner mis desechos en el agua sin pensar, ¿y a dónde se va todo eso? ¿A dónde? Pues si bien nos va, habrá plantas de tratamiento, pero en general se va a los ríos, al mar, o sea, que después de ahí es donde sacamos nuestra agua para beber, para regar, donde viven animales. O sea, imagínate el nivel de desconexión que eso implica. Y claro, ahora hablo de esto, pero mi casa tiene baños, ¿me entiendes? Y me baño en regadera, como si fuera un poco un laberinto salir de esto que a nivel colectivo hemos generado, ¿eh? exactamente. Y que creo que vamos a necesitar mucha paciencia, pero no seguirnos desconectando y haciendo las locas y los locos, porque Como ser conscientes. O sea, sí, de el celular, pues somos, o sea, sí somos copartícipes y cómplices de todo un sistema depredador, voraz, ¿no? En donde, bueno, ¿cómo podemos ir encontrando el equilibrio? Porque tampoco es que todos nos vamos a ir ahora a dejar las ciudades, irnos al monte y después seguir depredando ahora los pocos claros vírgenes que quedan, estamos de acuerdo, ¿no? Pero pues es el misterio, o sea, no sabemos qué va a pasar. Yo confío mucho en que sí realmente estamos viviendo un momento de transformación en donde vamos a crear un equilibrio, honrando y agradeciendo y también recogiendo las joyas del aprendizaje doloroso que ha traído como todos estos miles de años de guerras, de exilios, de, ¿no? En donde también ha habido una parte de expresión humana maravillosa, ¿no? ¿verdad? Tampoco lo podemos tirar a la borda todas las cosas maravillosas que se han creado en los distintos rubros de la humanidad, llámese El arte, la tecnología, la medicina, claro, ¿no? Pero ¿cómo podemos decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya aprendimos de esta manera, porque esa es la culpa nos dio Dios, sí, por así llamarlo, de crear, de ser gerentes, que tenemos manos, que tenemos ¿no? Estamos entre lo animal y somos como semidioses. Ni animales ni dioses. creando, Estamos estamos como en medio, exacto. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Y ahora tenemos la facultad, decimos, bueno, hicimos Corre. un desgorre, que y ahora, pero también hay cosas maravillosas, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de decir dónde ponemos la atención. Y desde la cuántica dicen, cuando seamos las suficientes mentes y seres que estemos creyendo y creando desde otro nuevo espacio interno, pues viene una nueva manera de crear realidad y de poder crear relaciones más saludables, en donde haya menos desequilibrio entre los grandes magnates que tienen el poder del mundo y que ya tienen aseguradas las vidas de no sé cuántas generaciones, a decir, oye, no puede ser que haya gente muriéndose de hambre, o sea, el desequilibrio en el que estamos, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es una aspiración en mi vida. Yo no diría que es un logro, pero es una buena aspiración, ¿no? Que es la resistencia. O sea, es como, sí, claro, ¿no? De pronto decimos, sí, las transnacionales que se acaban el agua y contaminan y nos venden productos no saludables. Todo esto es cierto y hay que verlo y hablarlo aunque sea incómodo. Y hay otra mitad
donde más allá de lo que podamos notar que está fuera de nuestro control directo, la resistencia significa, si yo sé que tomar refrescos no ha producido más que en mi tierra personal, en mi cuerpo, diabetes, enfermedades, en pueblos y en la tierra ha producido sequía y ha producido contaminación y montones de botellas de PET en el mar, pues el acto más simple que puedo tomar, pero que si fuese tomado por muchísimas personas tendría o tiene un poder importante, es pues yo no me voy a tomar ese refresco. O sea, es como, me parece que es un regreso progresivo y encuentro mis límites en ciertos lugares, ¿sabes? O sea, como es como, yo lo noto, pido un libro, ¿no? Por internet y quiero tener el libro porque qué maravilla que llegue de otro país rápido cuando yo lo quiero, lo necesito. Y viene en una bolsa de plástico, o sea, En un avión. en un avión que causa miles de emisiones de carbono. Se llama Entonces, las compañías que más. sí, o sea, es una realidad que está la resistencia y como que sí, creo que es una aspiración ver qué realmente necesito en mi vida, qué realmente aporta valor y ser muy consciente de las consecuencias sistémicas. O sea, tener una visión sistémica me refiero a ver, no solo veo el libro y mi deseo de tener el libro y lo que yo voy a obtener, Huella. sino la huella que deja, ¿no? Y en ese sentido me vuelvo más selectivo, más selectiva yo, pues. Sí. Uy, no, es que nos podemos pasar, como decimos, horas. Sí. Porque eso, como que lo que sentimos también es que vamos como regresando a trabajar por el bien común, ¿no? Y a salir del individualismo extremo, ¿no? En donde estamos atomizados y yo. Bueno, pues al claro común, ¿no? Entonces, como, ok, cada quien en su casita viendo por su agua para su molino, pero a ver, o sea, claro, somos parte de una gran célula de células más grande. ¿Cómo estoy pensando en el bien común y en todos los seres, no nada más humanos? Claro. ¿Qué tanto estoy consciente del subsuelo? ¿Qué tanto estoy consciente de los animales, de las plantas, o sea, de todo el tejido? Sí, Entonces es ir cambiando poco a poco la percepción y que pues sí, a veces, sobre todo en las grandes ciudades, pues es como claro. atomizado, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la terapia? Porque ¿qué no este podcast se llama Terapia para Llevar? Pues todo tiene que ver con todo, porque si estoy viviendo en esta tierra que maltrata, comiendo procesados, teniendo microplásticos en mi cuerpo, pues obvio mi salud mental, desde algo fisiológico, mi intestino no va a estar produciendo suficiente serotonina, dopamina y tal. Más, esto es bien interesante, hay un vínculo, Aleli, entre cómo vivimos separadas y desconectadas y desconectadísimos de la tierra y de los seres que la habitan, pero también del cielo, pero también de los astros, pero desconectadas totalmente con cómo nos relacionamos. Porque justo lo que estás diciendo ahorita, esto es un yo. ¿Cuál es la epidemia brutal de las relaciones en este momento? El yo. El narcisismo. Exactamente. El narcisismo es el papá de la violencia en las relaciones, que es una epidemia actual, brutal. Es ver a otra persona no como una persona, sino como alguien que está en el mundo, como un satélite mío, girando para cumplir mis necesidades. Y todo el mundo tenemos un poquito de eso. Sí. Muy cañón. Y hay grados, pero sí. Hay grados, claramente hay grados. Qué fuerte, pero ¿no? sí, está cañón. Entonces, por ejemplo, volviendo a la resistencia, para mí era importante compartir hoy que, claro, o sea, yo creo que hay que concientizar el daño que el sistema de pensamiento, el consenso, como lo has nombrado tú, bajo el cual estamos viviendo, ha creado. Y a la vez creo que, lo voy a decir así, que putear en contra de eso no es necesariamente el camino más efectivo. Tampoco creo que debamos saltarnos el enojo nomás,
Pero sí quiero regresar a esto de la resistencia. Pongo un ejemplo práctico. Sí, los hombres terribles, narcisistas, violentos, ok. Pero ¿qué pasa con nuestro poder femenino? Y de esto quiero que me hables, Aleli. Pues que seguimos cayendo a veces de manera codependiente en relaciones en las que esto se admite. Entonces, hay un consenso ahí también, que empieza en diadas, empieza en parejas. O sea, yo me puedo quejar de lo que están haciendo los hombres, pero yo sigo sin asumir mi poder de vivir sin un hombre que sea así. No es mi caso, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Yo creo, no sé qué piensas tú, pero que a ver, te cuento, porque recibo mensajes, ¿no? Cuando doy o cuando alguien entra al taller No Más Príncipes que se convierten en sapos, donde lo explico como muy detallado. Es un mapa. Ese taller es un mapa también de cómo llego a un lugar justo donde puedo relacionarme bien con un hombre, si ese es mi interés, ¿ya? Porque puede no ser, pero ¿cómo me relaciono bien? Pues hay todo un proceso, a mí me parece, que caminar. Y parte de ese proceso es despertar de todo este mal sueño y pesadilla, donde de entrada siento que solo puedo ser feliz si me relaciono con un hombre que está maravilloso, pero no es necesariamente así. Entonces, pero ¿qué dice los 13 clanes acerca de esto? O sea, ¿cómo nos relacionamos mejor entre hombres y mujeres? Pues le voy a hacer la pregunta a los 13 clanes así concreta, a ver qué sueño, pero o sea, partimos eso, como que aquí lo que nos dicen es, y más, o sea, sí hablan ellos, o sea, como que cada clan madre trae como un combo de información de lo que significa caminar en belleza sobre la tierra, ¿no? Y entonces hablan de cómo, pues de la importancia de hacernos responsable, o sea, hacernos presentes, que es lo que yo siento que vivimos en una sociedad muy anestesiada. Sí, en donde no estamos presentes. O sea, no nos escuchamos qué estoy sintiendo, qué estoy mirando, cómo, o sea, cómo me hago cargo de mí misma y de mi vida y de cómo estoy reaccionando y que nos vamos en automático, ¿no? Entonces, siento que parte de lo que a mí me ha llevado el camino de los clanes madre es a despertar de esa anestesia. O sea, es con unas cachetadas guajoloteras así que te dan así de, bueno, así, wake up, pues, ¿en dónde estás? O sea, vas así como hilo de media y nomás reaccionando. Sí. Y además generalmente reaccionando desde la herida. Entonces vas a ir rebotando y luego te quejas, pues sí, mana, pero pues si no te haces cargo de qué estás emitiendo, porque todo es vibración, pues estás emitiendo angustia, ansiedad, inseguridad, pues te van a venir los espejos para que tú sigas reproduciendo esas heridas y ahí te regodeas en la herida. Date. O no, y hazte cargo. ¿Qué significa esto de hacerse cargo, Aleli? Entonces, bueno, aquí lo que nos dicen es que, bueno, lo que te dicen de entrada, y esto es más mapa, maya tolteca, lo vuelvo a insistir, porque Muchos mapas contigo y conmigo. es que es mapa, o sea, el mapa de los clanes madre lo retomó Shanat Barra y ella camina más maya tolteca, ¿no? Pero 13 clanes, que es camino roco, pero desde su lado femenino. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos como un error de percepción, por así decirlo, ¿no? Me encanta. Entonces, y que tiene que ver con la separación y que a partir de ahí nos sentimos lastimados. Entonces, a partir de ahí, o sea, tú naces y ya de entrada nacer es traumático, Sí, te separas de tu madre. ¿no? O sea, sales del paraíso amniótico y, uy, ¿no? O sea, si te fue bien, así un parto así idílico, pero de por sí es traumático nacer, Sí, pues estás saliendo a un mundo extraño. ¿no? Pero si te tocó un forceps por ahí, o si te tocó una nalgada por ahí, así, para que retire el chamaco, o no, o sea, como que, o sea, vete a esos momentos, o sea, y está así como intenso el asunto, ¿no? Entonces tenemos un error de percepción. Esto me parece fundamental. O sea, lo que nosotros decimos es que lo más profundo que queremos sanar es la percepción de separación. O sea, reconocernos como parte de una unidad en donde somos parte de un gran tejido,
¿no? Y entonces, desde ese espacio, pues todo lo que yo, o sea, si estás vivo es porque la vida te ama y estás sostenido por la vida. Pues el error de que temer. percepción es que tengo que luchar. El error de percepción es que el otro es malo. El error de percepción es que eres feo. Todo esto son errores de percepción que se hicieron, si estoy entendiendo bien. La idea de abandono, que no soy suficiente, que hay que hacer un chingo de cosas, hay que demostrar todo el tiempo que eres suficiente, haciendo cosas en el exterior. Es un gran error de percepción, si lo piensas. Claro. Sí, me encanta. Entonces todo el camino que vamos recorriendo es como justo cada quien dentro de su historia personal, que es otra cosa de las que trabajamos. Es así, es como en tu historia, ¿cuál fue el cuento que te contaste que has sostenido hasta ahora para sobrevivir? En un estado de alerta, ¿no? El personaje, así de la Paola, que su papá se fue, pero ella la supera muy. Claro, y el error de percepción es yo tengo que luchar para sobrevivir. Ahora, siendo muy sensata, me parece que eso quizás fue vigente en algún tiempo. No, claro, nosotros llega un momento en el que pero hay que actualizarse. Claro, agradeces a todo ese cuento que te contaste y porque te dio dones. O sea, a partir de eso tú desarrollaste tu capacidad de energía masculina de poner la flecha y hacer las cosas y generar abundancia y te diste cuenta, wow, soy capaz de hacer un chingo de cosas y a pronto vas a parir un libro y además tienes una hija y además tienes una casa chida y una pareja y te terapiaste, o sea, como, ¿no? O sea, todo bien y a la vez es limitante. Pero es limitante y entonces es como, aquí nos dicen todo el tiempo hay que reírnos como de nuestra historia personal. Es el cuento que me cuento, el personaje que me creé. Sí, ¿no? porque de entrada ni nos damos cuenta, o sea, estamos muy aferradas a la idea de que, pero si esto soy yo, o sea, yo soy la persona a la que, no sé, lo que quiera, su mamá la abandonó y... Exacto. ¿Y cómo nos aferramos a la historia de la víctima? Exacto. Y encima de eso, pues justificamos cómo vamos siendo victimarias de otras personas porque yo soy una víctima. Está cañón. Y ahí vamos depositando, o sea, nuestro poder. O sea, como que... ¿Qué significa esto de entregar el poder? Pues a que te vuelves incapaz de hacerte responsable de tu vida. O sea, entonces, yo creé esta historia, esta relación. Que, por ejemplo, mi papá se me murió al año, ¿no? Entonces yo a partir de ahí mi herida con lo masculino y entonces no puedo tener relaciones saludables con los hombres porque bla, 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 bla. Y entonces soy víctima de que mi papá, ¿no? En lugar de, o sea, el trabajo que yo he hecho es decir, wow, o sea, esa experiencia tan dolorosa, porque sí lo fue, y ¿no? O sea, lo que me dejó así como de... Sí, hay un vacío muy fuerte de un estar buscando un papá en los hombres y bla, 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 bla. No voy a contar todos mis años de terapia ahorita, pero pero sí depositando mi poder afuera, ¿no? Y entonces, sí, ese papá que ni estuvo, o sea, es el culpable o responsable de las cosas que pasan en mi vida. No es raro, ¿no? Entonces aquí mucho del trabajo que se hace es como poder honrar a tu madre y tu padre biológico. Sí. Y dejarlos en paz. Soltarlos. Y entonces decirle, Padre Sol, Papá Mayor, Madre Tierra, Mamá. Reconectarte con un padre mayor. Ustedes son mis padres, amor incondicional y libertad total. Me encanta, ya lo quiero tomar. Ahorita nos vas a contar cuándo, dónde quiero ir. A ver, yo contaba, ¿te acuerdas? El otro día estamos tomando la formación de psicología ancestral y yo recientemente tuve una experiencia que fue muy liberadora, un regalo a través de la muerte de mi padre. Mi relación con mi padre fue muy ambivalente. Si bien, por supuesto, hay un gran amor y una gran gratitud, también mi cuerpo dice, hay cosas que no fueron nutritivas de lo que vi. Como todo mundo, yo creo, ¿no? O sea, como hubo cosas que fueron muy nutritivas y cosas que no fueron tan fortalecedoras. Cuando mi padre murió, tiene menos de un año, murió en diciembre del año pasado, yo entré en un espacio luminoso que poco he conocido porque muy poca gente cercana ha muerto en mis relaciones. Y o sea, yo lo experimenté, no sé si es, pero yo experimenté este espacio de cuando alguien importante acaba de morir como un portal hermoso
mágico, poderoso. O sea, es rarísimo estar viviendo un dolor y una pérdida y a la vez estar experimentando como si las puertas del cielo literalmente se abrieran, de las cosas más misteriosas que yo he vivido. Y sentí un gran amor. Y ahí, pero aquí no era un amor ambivalente, ¿eh? Cuando recién murió mi papá era un amor, como si el hecho de que su cuerpo se hubiera ido y yo supiera que no iba a continuar, me liberara de la necesidad de defenderme de lo que sí en la realidad práctica era muy difícil, ¿no? Y accedí con eso, accedí a ese amor, accedí a esa gratitud y dije, qué maravilla, se acomodó esto con mi papá. Pero sucedió algo muy revelador. Meses después, volví a conectar con los pensamientos, las creencias, este ciclo autopreservado, chingada madre, del trauma. O sea, para mí esto es clave. El trauma es autopreservado. Y no, es las dos cosas. O sea, si sigues... Eres autopreservado. Buenísimo. Si sigues en una relación, en un matrimonio donde tu marido te golpea, Sí. pues el trauma se está reproduciendo cada día y tu cuerpo, tu alma Como cada vez adictivo. están más dañados. Muy adictivo. Pero ponte que te pasa lo que me pasó a mí, que es, y pasó en la vida, mi papá se fue físicamente y yo de pronto a través de un recuerdo o de algo que me conecta y me gatilla, vuelvo a tener toda la reacción química que tenía como si estuviera. Esto es darse cuenta, esto es un pase mágico importante, a mí me parece. ¿Quién caramba está? El paje mágico. El paje mágico donde te das cuenta que quién está preservando este hechizo. Pues tú. De niña, claro, yo no tenía los recursos para salir Tienes de la casa. capacidad de darte cuenta. Pero aquí ahora, mi papá ya se fue, ¿qué carambas? Soy yo, mi cuerpo. Y lo digo con enorme compasión porque vivimos en una realidad que nos merece mucha compasión porque las cosas se materializan, Aleli. O sea, mis redes neuronales son las que lo están haciendo. No es que yo no haya hecho suficiente terapia, no entienda, sea tonta. No, es mi cuerpo se configura de una manera. Pero mi responsabilidad es cada vez que lo noto meterle otro movimiento, otra manera de percibirlo, enviar dimensiones a mi padre. Exacto. Yo qué sé, pues ya no por él, o sea, mi padre ya se hizo uno, Sí, ¿no? por Emma. Con el gran espíritu, por mí. ¿Por qué padre o qué abuelo le voy a transmitir a mi hija? No quiere decir que despertando cambie toda mi fisiología, pero ahí están las aspiraciones, me explico, de seguir Pero despertando. ese es el cambio de percepción, ¿no? De que hablamos. Cambio de percepción. Y es bien bonito y es bien mágico porque además te das cuenta lo poderoso, pero implica o sea, yo me doy cuenta en mis loops, así que he experimentado que dices, no puedes ser. Volví a caer. Es como mucha compasión, pero atención, disciplina y voluntad. Ajá, o sea, estas conexiones neuronales de sobrevivencia son adictivas, yo me doy cuenta. O sea, que viene, como diría mi abuela, que se te viene el moño, sientes así, Se te viene el moño. y tienes ahí la opción de estar en presencia y si lo alimento con mi mente y me voy como hilo de media, Sí. traigo más recursos para si estoy sintiendo un pequeño mal viaje, sentirlo tú de max, si es más embarrado. Voy a ser más sutil que esto. A ver, perdón, te interrumpí. Sí, pero no, adelante. tienes la opción, todavía me suena muy optimista. Sí, ya sé. Sí, ¿no? Porque es una Porque fracción es una de fracción de segundo de la que hablaron los budistas. Es una fracción de segundo sagradísima y casi siempre se nos pasa. Sí. Pero donde sí me pongo optimista es decir, si perseveramos en querer notarlo, yo he tenido estos momentos de gracia donde digo, lo logré, y una respuesta diferente, cambié mi karma. Exacto. Sí. Y yo creo que eso es a lo que me refería, es con voluntad, con disciplina y atención. Además me encanta la palabra de atención porque es atención, o sea, presencia sin tensión. Voluntad, disciplina y atención. ¿No? Y entonces es como decir,
O sea, otra oportunidad, no importa las veces que nos vayamos como hilo de media y otra vez ya hiciste así, se te viró el moño, le diste con todo y ya drama otra vez y además luego te sientes culpable y te latigueas. Aquí nos dicen, no te latigues y te fuiste. O sea, poquito a poco es el arte del darse cuenta y el arte de la no reacción. Entonces a veces tienes unas ganas de reaccionar porque es adictivo y estamos así acostumbradas a nuestro shot de adrenalina, cortisol, etcétera. Entonces, pues estamos por la revolución de la dulzura, de la ternura, de la oxitocina, de crear cada vez más espacios de bienestar y que los vínculos no necesariamente para tener pasión y gozos tengan que ser a través de la intensidad, ¿no? Emocional. Pero, ay, como somos adictitas. Pues al pasito que llevamos prisa, pero Claro. sí por nosotras y por las generaciones que vienen atrás, ¿no? Que aprendamos a relacionarnos de buena manera y con todos los seres. Aquí lo volvemos a insistir, ¿no? Eso como... A mí me parece, Aleli, que ese es el camino de la guerrera, del guerrero, que realmente está propuesto en todo esto que ahora nos fascina, el chamanismo, la espiritualidad, o sea, que te lo digan en el lenguaje que te caiga el 20. Los budistas hablaron de esto. El camino rojo habló de esto. O sea, hay una clave importante en este tema del error de percepción y la autorresponsabilidad, el acecho, dicen los toltecas, pero a la tradición que te vayas, seguro que por estar iluminada hay un lenguaje donde nos hablan de esto. No, a mí me parece, nos distraigamos en la pluma, que me parece muy bonita, en el cantito de medicina, que qué bonito, es parte de lo que hablamos. Pero tener todo eso o hacer todo eso, tomarte tu cacao, que bueno, te va a ayudar, eso sí, te va a ayudar. Pero pero hacer todo esto, a mí me parece, sin esta chamba, no tiene mucho impacto en la vida personal y en nuestro planeta, me parece. Sí, No pues sé eso qué es el walk the talk. O sea, camina tu rezo. Por eso dicen que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? O sea, es así como a veces hablamos de más y qué tanto estás siendo coherente con eso que predicas, ¿no? Sí, es como practicar la generosidad, el silencio, la observación. Aquí nos dicen, o sea, in la que la ken, yo soy tú eres yo. Entonces, todo espejo es una cara más de ti misma desde la percepción de unidad. Entonces, hazte cargo, ¿no? O sea, cuando estás apuntando con un dedo a alguien, hay 3 dedos que te están mirando a ti. Entonces, hazte cargo. Menos juicio, más compasión y sí aprender a poner límites, pero como dejar de alimentar estos malos hábitos de esta sociedad que generan mala vibra, o sea, juicio, separación, ¿no? Que somos adictos. está muy cañón. No, entonces Está hacernos muy cargo de cañón. decir, bueno, ¿por qué no? Y ofrendar eso a quien, aunque no lo crean, a quien sí le gusta eso, porque eso no es nuestro. Esto es también una gran realización. Eso no es parte de la naturaleza humana en el sentido, de que, ojo, no nos bypassemos y pensemos que somos todo luz. No, no, no. No. Pero al estar conectadas y conectados con toda una planeta, hay un subsuelo que aquí por fin vamos a poder redondear, ¿no? Como hay una parte de nuestro planeta que es oscura. Y ahí sí, o sea, a los microbios, a los hongos, a las bacterias, les encanta compostar. Entonces, ahí mandamos, pero no es un contenido que deba estar En el loop. de nuestros pies para arriba, si hace sentido esto. Sí. No de nuestros pies para arriba. Claro, y siento que Más tampoco lo podemos echar debajo del tapete y fingir que no está. No, claro. Pero yo más bien lo que siento, justamente tratando ya de redondear, a mí me gusta mucho un concepto que pone Adrián Villaseñor, que es un maestro que admiro mucho del trabajo que reconecta, que él habla de decía, ¿qué hacemos con el dolor del mundo, no? O sea, porque es usar, ¿no? Entonces él habla del concepto de la composta sagrada, de la reforestación del alma humana, ¿no? Y eso implica abrirnos a sentir el dolor y compostearlo y entonces sacar las joyas del aprendizaje doloroso, ¿no? Y entonces es
Es como la sombra que sí está y que sí de pronto tenemos emociones, pensamientos creepy y lo que tú quieras, pero composteémoslo, ¿no? Y vamos creando este equilibrio entre la noche y el día y sigamos con esta danza. Pero para mí sí es de vital importancia en este tiempo que nombremos lo incómodo, que abracemos la de sombra, que abracemos la herida, que vengan como estas aguas de manantial a regar todos estos espacios de aguas estancadas, hablando de los ríos y mares de nuestra emocionalidad a nivel personal y colectivo, para que todos esos secretos familiares, todas estas cosas que se mantienen, o sea, vivimos en la hipocresía de, ay, ole, y sentándote a comer con el abusador y, o sea, ¿no? Sosteniendo cosas. Exilio. Es como ya, que vengan estas aguas de conciencia a regar y a desestancar todos esos aguas subterráneas de nuestra psique y en nuestras emociones y que broten nuevas flores, ¿no? O sea, nuevos caminos floridos para los que estamos en nuestro destino florido. Amo. Realmente, La basura ni la escondes debajo del tapete, ¿no? Hagámonos cargo ni la tienes ahí en tu mesa. y abracemos O sea, todo ese dolor de todos. la ponemos en el lugar de de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. O sea, es parte de honrarles con nuestra alegría, pero no bypassera, sino real y con raíz profunda que se ancla también de todas esas experiencias dolorosas para crear flores cada vez más preciosas. Qué gran aspiración, ser personas alegres, ser personas felices de verdad. Ajá, con fundamento, Con buena raíz. apertura, con espacio para lo bueno y lo malo, para la vida como es. Amo, gracias, Aleli, obtener a regalarnos esto. Gracias, Ya quiero tomar. medicina de la sombra. Sí, quiero tomar los 13 clanes, ya hablamos luego. Pero ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera tomar o 13 clanes o unirse a las actividades, los rezos, el trabajo que hace Sincronía Viricuta por el desierto de Viricuta, o tomarse un baño delicioso contigo, o llevar un embarazo, un posparto, acompañada de ti, porque eres como artista multipasional? Sí. ¿Dónde te encuentran? Pues mis redes sociales instagrameras, porque estas tengo, son @13 clanes, 13-planes. Lo voy a anotar aquí en la historia Exacto. en la descripción de Sincronía este capítulo. Viricuta y @tuquiema. Entonces, como Súper. luego lo Se los anotas. dejo abajo Muchas gracias por y con mucho gusto.